México también han pasado muchas cosas. Son noticias medio viejas, pero que siguen afectando hoy, como por ejemplo lo de la ley de aguas, el campo y por ende una concentración. Pero pues empecemos con que ya tenemos nueva fiscal. La semana pasada se pasaron a retirar al fiscal Gertz Manero, lo pasaron muy bonito a una embajada en Alemania, pero pues sí lo pasaron a decirle, shushu, lo pasaron a renunciar, ¿verdad? Pasaron a decirle muchas gracias, señor Hertz, que yo creo que está bien, o sea, Sí, obvio. A ver, seguimos en esta, ajá, pero lo que te iba a ¿ah? preguntar es, mucha gente dice, ¿por qué? ¿No? Y, Sí, y muchos decían que, bueno, aparte de que su gestión estuvo medio caótica, de que hay mucho que debe del lado de Morena, por ejemplo, el seguir lo de Adán, lo de la barredora, lo de los hijos de Andrés Manuel, pero también el fiscal se mezcló con casos muy personales, como el de su familia política y pues muchas cosas. Entonces, como que ya no estaba funcionando este fiscal, y menos para es mí. es correcto, pasaron a darle las gracias. Eh, bueno, ¿qué se puede decir al respecto? Creo que es un fiscal que había dejado mucho que desear, ¿no? Justo lo que acabas de mencionar. Fue muy rápido y expedito para temas que a él le importaban, justo el de su familia, le armó una carpeta contra la familia Jenkins en Puebla para apropiarse de la universidad, terminó agarrando el control y todo lo otro que importaba, pues no avanzaban, las carpetas siempre tenían inconsistencias, con lo cual el antiguo Poder Judicial terminaba revirtiendo las investigaciones. Entonces, bueno, yo creo que es positivo, es un fiscal que no aportó mucho, es un poco absurdo y una grosería que como premio le terminen dando una embajada y sobre todo en un país como Alemania, pero bueno, sabemos que son negociaciones políticas. Y ahora viene una nueva fiscal, Ernestina Godoy, gente de Claudia, que ya ha trabajado en la Ciudad de México precisamente como fiscal, y que bueno, pues se piensa que ahora hará esa mancuerna que dio resultados en la Ciudad de México, justo, ¿no? Harfush en seguridad, ella en la fiscalía. Es lo que decían, que Claudia quería replicar este modelo de la ciudad, ¿no? De lo que le funcionó, pero pues decían que si bien puede ser un cambio que salga Gertz Manero, puede ser como pues más complicado el acceso a la justicia, ya que está como muy de la mano de Harfush, de la mano de la presidenta, o sea, Sí, ya no está tan independiente de esta fiscalía, pues. sí. Digo, es positivo que en su discurso, sus primeras declaraciones, su entrevista, pues ella decía, ¿no? Que viene a ser una fiscal que no va a inventar culpables, que no se tolerará la tortura, ¿no? Esto, aunque pareciera algo obvio, pues te habla de cómo se venía manejando la fiscalía, ¿no? Con tal de dar resultados, inventaban luego culpables, carpetas mal armadas para luego salir a decir, ya se están dando resultados, que bueno, esperemos que eso sea pues una nueva forma en que se dirija la fiscalía. Y ella misma decía, ¿no? Mi trabajo, bueno, cuando fue fiscal de la Ciudad de México, decía, es que mi trabajo son dos cosas, perseguir a los malos y dos, evitar que se estén haciendo viejos trucos y todas estas malas prácticas de lo que estamos justo hablando acá, ¿no? Habrá que ver, Ernestina creo que es una mujer muy capaz, sigue el tiempo de mujeres, cada vez más perfiles de mujeres en posiciones clave, y pues esperemos que por primera vez sea una fiscalía que funcione, que en verdad acerque a la justicia, ¿no? A tanto mexicano que lo reclama. Veo que Vemos. no estás de acuerdo, pero No, porque creo que la Ciudad de México ha hablado mucho de cómo se va a manejar. Creo que, o sea, la dupla Harfush, ella presidenta, va a hacer que la justicia sea un poco más selectiva o más difícil de acceder. O sea, creo que hay muchos obstáculos que van a pasar, porque ya los claro, hemos visto, ¿sabes? O sea, no es nada nuevo. claro. No estoy defendiendo a Gertz Manero whatsoever, nada más, pues alguien más independiente. Al final del día la fiscalía le hicieron en un proceso como independiente y pues, no se me hace que Ernestina haga eso. También la selección para ver quién era la nueva fiscal estuvo como, ya sabes, como de simulación, pero bueno, veremos. Sí, habrá que verlo y ahí en el chismecito, pues se rumora, ¿no? Que lo que terminó ahí derramando la gota
En cuanto a Hertz, es que él era el que estaba filtrando este tipo de expedientes, ¿no? Pero Se la sabía. sí, Exacto, y exacto, que Claudia se enojó de que la gente, o sea, que decía, a ver, si no eres tú o es tu gente alrededor, ¿cómo no has parado para que, güey, sigan filtrando la exacto. información? Exacto, ¿no? Y parecía que los gringos se enteraban primero de esas filtraciones, la misma prensa, entonces, pues, Claudia o presidencia tenía luego que salir a controlar ahí los daños por estas filtraciones sin decir agua va, ¿no? Sí. La última creo que fue justo, ¿no? Con mi papá de la Miss Universo, varios, pero También como que ya llegó un punto en el que dijo, ya, güey, basta. el caso, bueno, que no lo platicamos aquí, que es medio viejo, pero el de Simón Levy también, que había dicho la fiscalía Ujú. que lo habían detenido, ¿sabes? De acuerdo, va por ahí. Sabemos cómo es la política, tiene todo el sentido. Llegó un punto en el que dijeron, ya, güey, ya no me estás ayudando, démosle a las causas de fuerza mayor para que renuncies. Sí, bueno, no faltaba mucho tiempo para que se renunciara naturalmente, ¿verdad? De Pero acuerdo. y bueno, de política también tenemos, bueno, la concentración que hubo en el Zócalo por los 7 años de la 4T, que obviamente todo es burla, ya sabes, de los acarreados y cómo movieron gente y todo, y bueno, sabemos que a la 4T le fascina hacer estas demostraciones en el Zócalo, y justo Sí, decían como de, Claudia se regresa de lo del Mundial para ir al Zócalo. encabezar. Sí, sí, de acuerdo. Justo en una sobremesa que tenía ahí con unas personas, decían, pues es que, ¿por qué siempre están con las movilizaciones, las marchas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es la forma en que actúa Morena. ¿Y a qué me refiero con esto? Morena es un movimiento, ¿no? Y tiene que estar constantemente marchando, moviendo las estructuras, mostrando este poder, más es una forma de enseñarle a la oposición que siguen activos, que siguen mostrando músculo, que tienen las bases. Empiezo a ver las encuestas con miras al 27, creo que salvo Aguascalientes y Guanajuato, todos los estados los va a ganar Morena hasta ahorita, ¿no? La aprobación de la presidenta sigue. Entonces, bueno, pues los 7 años es colgarse nuevamente de la transformación de AMLO, del movimiento, la justicia, y como bien sabemos, pues los gobiernos o los políticos, los actores políticos siempre necesitan tener un enemigo, y esta concentración fue eso, ¿no? Fue hablar en contra de la oposición, en contra de Salinas Pliego, los conservadores, hablar de cómo seguirá el segundo piso, ¿no? Vaya, vimos un resumen de lo que vienen hablando 7 años y te da un panorama de lo que seguirá hablando o la guía que seguirá teniendo la presidenta, pues para estar haciendo de lado a una oposición que todavía no encuentra el rubro. Yo siempre lo digo, no han encontrado una bandera que pueda hacerle interesante a la gente, ¿no? No Ahora, sé si no opinas nos distinto, pero ujú, no, o sea, lo único es, hemos hablado aquí de partidos como el PAN o de la oposición en donde están usando pura demagogia para demostrar, o sea, no hay fondo. Y creo que es lo ujú, mismo. Al final del día, estas movilizaciones, porque sabemos cómo funciona la política, que es movilización de bases a través de movilización de estructuras, no es algo orgánico, vaya. Entonces, pues también, o sea, como que es como una simulación al final del día. No dudo que haya personas ahí que crean y que quieran ir a festejar los 7 años de la 4T, pero también, pues no es real, la verdad. Entonces, está esa parte como de esa política, no sé si ya no esté funcionando, ¿no? Lo habíamos dicho en la oposición, y eso de ir a llenar el Zócalo ya es como pues siempre, ya sabes, siempre lo hacen, o sea, como que no es nada, no es nada orgánico, no es gente movilizándose, no es gente que la esté moviendo algo, sino más bien es, como dices, vean que están nuestras bases, que funcionan y que aquí está la maquinaria que al final del día nada más demuestra el trabajo territorial político. de acuerdo, pero sí le manda un mensaje pues, al PAN, al PRI, ¿no? De mira, güey, un domingo cualquiera te vuelvo a llenar la plancha con más de medio millón, y cada que esos güeyes tratan de hacer algo, pues juntan 50,000, 20,000, o sea, veía declaraciones de Alito de el PRI no está muerto y en el 2030 regresaremos a la presidencia. Brother, deja de consumir lo que estés consumiendo o A la deja de presidencia, escuchar a tus brothers porque está cabrón lo que a estás la, proponiendo. a la presidencia, pero de tu club, güey, o sea, Exacto. ¿qué presidencia?
y difícilmente ganará de su condominio, ¿no? Ajá, exacto. Pero sí, o sea, nada más ese es mi issue que tengo con Morena por el siguiente paso, que es, ha habido muchas manifestaciones y bloqueos en la ciudad porque hay un tema ahorita de Morena con el campo y es eso, ¿no? Es como al final del día, pues las personas que la base es gente del campo, gente trabajadora, gente de ese nivel socioeconómico, y ahorita esas personas se están manifestando en contra del gobierno. Entonces es como deja de llenar el zócalo y mejorarles caso de lo que quieren. Hubo, Sí, creo que fue la semana antepasada o la semana pasada, hubo muchos bloqueos, o sea, ujú. no llegaron productos, o sea, como que todo se pausó por todo este tema de Morena que quiere hacer con el campo y con la ley de aguas. Sí, creo que hay dos temas, ¿no? Morena empieza a cerrarse cada vez más, o por lo menos presidencia y su círculo, y ya cualquier manifestación o cualquier cosa que se le externe lo toman como algo de, no, es que es la oposición la que está detrás, entonces empiezan a dejar de escuchar eh, causas legítimas de ciertos ciudadanos, ¿no? Y también el problema es que la oposición, al no tener esta bandera de la que yo te comentaba, al no tener un proyecto, al no tener propuestas, ven cualquier cosita que le puede ser una piedra en el camino a la 4T y luego se monta, ¿no? Entonces, estamos desafortunadamente con los campesinos, la gente que está en favor de una ley de aguas, estamos en ese círculo vicioso de, pues es una demanda que se origina de algo legítimo, pero como la oposición se monta en ella para tratar de dañar a la 4T luego dice que es la oposición, entonces se vuelve un impasse Sí, y al final la causa ya valió. como lo que habíamos hablado de la generación X y todas estas que hay. Pero lo de la ley de aguas sí es real, o sea, lo que criticaban es que, y hay memes que dicen como, Morena tratando de aprobar cualquier cosa y todo lento y ya sabes, poniendo mil trabas. La ley de aguas, ya sabes, súper expedita, ¿no? Entonces, esa era la crítica y parte de la crítica, porque ahorita me metí a leer como a favor y en contra, lo que critican los mismos, la oposición y los mismos campesinos es que la ley de aguas le da mucho más control gubernamental y que no pueden ceder sus territorios o eso, o sea, si no, siempre va a tener que entrar la Conagua, que por lo que entiendo, en los campesinos muchas veces son terrenos que están o heredados o ganados, ¿sabes? Entonces entra como este control gubernamental que sí les afecta. Ujú, ujú. Sí, de acuerdo. Pero bueno, sé que se aprobó, sé que también le quitaron muchos, pues que eran positivas, se le agregaron otras también positivas y creo que al final terminó saliendo una ley del agua que va a terminar siendo lo mismo de siempre, ¿no? De Grandes concesionarios con todo el agua y gente que la necesita carente de ella. acuerdo. Oye, Ujú.